Si Estados Unidos y la UE pueden congelar y confiscar las reservas de oro y dólares de Rusia, ¿qué tan segura está la riqueza de cualquier país bajo el sistema financiero occidental? Voy a empezar contigo, Michael. Adelante. Bueno, es evidente que otros países no se sienten seguros. Por eso están comprando oro. Creo que el aumento de los precios del oro y de las reservas de oro de los bancos centrales refleja la incapacidad hasta ahora de la mayoría global, China, Rusia y otros países, para crear un vehículo alternativo donde mantener sus ahorros internacionales. Los han estado depositando en Londres o Nueva York, en activos de bancos centrales prestados a los bancos centrales de Inglaterra y Estados Unidos, invirtiendo en valores del Tesoro estadounidense bajo el patrón dólar o en monedas europeas. Cuando todo eso puede ser confiscado, de repente no hay un lugar seguro para que otros países guarden sus reservas internacionales. En el pasado, las mantenían en Nueva York y, en parte, su oro en Londres, porque allí estaban los mercados de divisas. El propósito de mantener reservas internacionales desde la Segunda Guerra Mundial ha sido gestionar los tipos de cambio, de modo que se puedan estabilizar mediante préstamos y endeudamiento. Otros países, bajo las normas que Estados Unidos estableció en 1944 al crear el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, quedaron vinculados a toda esta intervención en los mercados mundiales de divisas a través del dólar, porque ese era el principal mercado en aquel momento, y allí tenían que operar. Pues bien, de repente, este vestigio de 1945 se ha vuelto inseguro y por tanto obsoleto. Así que se podría decir que todo el aumento de los precios del oro significa que los países están intentando encontrar alguna forma de evitar mantener sus reservas en esa modalidad. Y el riesgo es doble. Por un lado, la UE sigue debatiendo cómo convertir los 300.000 millones que ha confiscado a Rusia en pagos para los cleptócratas de Ucrania, como compensación por haber vendido a su población como, en la práctica, un ejército mercenario para la OTAN. El dinero que Estados Unidos ha entregado a Ucrania no está llegando al pueblo. Va a parar a los cleptócratas que han dicho, estamos dispuestos a luchar hasta el último ucraniano. Estamos dispuestos a controlar Ucrania e intentar agotar los recursos de Rusia enviando ucranianos allí. Y si el ejército ucraniano intenta huir o retirarse, les dispararemos por la espalda. Para eso está el batallón Azov. Así que todo este dinero en realidad no ha ido a Ucrania, sino al grupo de Leópolis, al batallón Azov, en realidad a los neonazis que están al mando de Ucrania. Y los ucranianos son incapaces de hacer nada. Bueno, el problema no es solo con los países extranjeros que tratan con el Banco Central de Ucrania y el gobierno de Estados Unidos. Es todo el sistema judicial internacional. Según la UE, están diciendo, nos vamos a asegurar de no tener que pagar los 300.000 millones, porque vamos a pedir billones de dólares en reparaciones por la defensa de Rusia de su población rusoparlante, la población rusoparlante de Ucrania, en Lugansk, Donetsk y ahora Odessa. Dijeron, queremos ser pro-Rusia, y su defensa está siendo tratada realmente como un ataque. Nosotros en Occidente tenemos permitido atacar a Ucrania y declarar que los rusos son subhumanos. Podemos quebrantar las normas del derecho atacando zonas de consumo, zonas civiles, sin centrarnos en lo militar en absoluto, sino simplemente intentando destruir lo que le quede a Rusia. Pero luego diremos que nos están atacando por defenderse. Es como si Israel acusara a Gaza de atacar a Israel por resistirse a la guerra de 80 años contra los palestinos. Y mientras el sistema financiero occidental esté respaldado por un sistema judicial totalmente sesgado, uno que al igual que el Fondo Monetario Nacional y UE actúa como un brazo de la OTAN, el resto del mundo intenta desvincularse. Y la línea de menor resistencia por ahora es comprar oro.
Bueno, el problema de comprar oro, por supuesto, es que en el pasado los países invertían sus reservas extranjeras en oro. Venezuela invirtió sus reservas en oro y las mantuvo, como hemos comentado antes, en el Banco de Londres, para poder usar esas reservas como garantía al pedir préstamos con el fin de intervenir en el mercado de divisas y tratar de estabilizar su moneda. Por eso los países guardaban su oro en Londres o en Nueva York, donde estaban los principales mercados internacionales de divisas. Pero ahora ya no pueden hacerlo. El Banco de Inglaterra se quedó con el oro de Venezuela y parece que Estados Unidos se ha quedado con el oro de Alemania. Y Alemania es un aliado. Hace unos años, Alemania pidió que se devolvieran sus reservas de oro desde Nueva York, desde el sótano de la Reserva Federal en Nueva York, a Alemania, para que su banco central las custodiara directamente. Estados Unidos dijo, bueno, ya sabes, este oro es muy pesado, vamos a tener que buscar aviones para transportarlo. Y eso fue lo último que se supo públicamente. Periodistas y reporteros alemanes me han estado llamando para preguntarme, ¿sabes algo sobre lo que ha pasado con esto? Me dicen que han preguntado a políticos alemanes al respecto, pero los políticos no responden. Nadie puede averiguar si Alemania ha recuperado parte de su oro. Y Estados Unidos sigue reteniendo este oro y el resto del oro de Europa. Así que tener oro solo tiene sentido si lo guardas en tu propio banco central, donde la única forma de que te lo arrebaten es si la OTAN invade tu país, toma el control del gobierno y vacía tus reservas de oro, llevándoselas como hicieron en Libia y otros países de Oriente Medio. Así que el verdadero problema al que se enfrentan, el problema del oro, es cómo ir más allá del oro como alternativa. Bueno, otra línea de resistencia a la que han hablado son los intercambios de divisas. Bueno, mantendremos las monedas de los demás entre la mayoría global. El problema de mantener monedas es que suben y bajan. Y si eres una nación acreedora, como lo fue Estados Unidos con Europa y el mundo en 1945, y como lo es hoy China, con muchos de los países de la iniciativa de la Franja y la Ruta con los que trata, ¿cómo vas a manejar el hecho de que la moneda que posees está perdiendo valor? Risikoobly nam small brimes in biasirfafred, to growth minuyendo en betor. En los últimos días, la administración Trump fue a Argentina y dijo, sabemos que ustedes, los argentinos, han estado tratando mucho con China. Tienen un intercambio de divisas y les deben mucho dinero. Pero estos 40,000 millones de dólares que les estamos dando para sostener el peso el tiempo suficiente para que Macri sea reelegido la próxima semana, a cambio de eso y de que no les retiremos el apoyo, queremos que rompan todas sus relaciones con China. No respeten el intercambio de divisas. Simplemente digan, no vamos a pagarte, China. ¿Qué vas a hacer al respecto? Así que los intercambios de divisas por sí mismos no son una solución. La única solución para una moneda de los BRICS es que en realidad no existe. Para que los BRICS crearan una moneda común, tendría que ser como si Estados Unidos creara un banco central que conectara a todos los estados y políticos estadounidenses. En la U, todos los países tuvieron que formar una unión política, porque si cada uno tiene su propia moneda, ¿quién la va a emitir? ¿Cómo se distribuirá? ¿Y cómo harán los distintos países los pagos? Hasta que no haya una unión política entre todos los países de los BRICS, algo que no se vislumbra en el horizonte, hay que volver a la solución que propuso John Maynard Keynes en 1944, como alternativa al diseño estadounidense del Fondo Monetario Internacional. Creas un nuevo banco central colectivo, que gestione los créditos y las deudas entre sus países miembros, con el fin de denominar su moneda, su tipo de cambio y sus permutas de divisas.
Estos créditos y deudas en divisas se denominarían en una unidad común, basada fundamentalmente en los precios de sus exportaciones colectivas y en sus relaciones de precios entre sí. Esa es la única solución lógica. Describí el largo debate sobre este tema en mi libro Superimperialismo. Hizo falta mucha maniobra política para que Keynes llegara a esa propuesta. Y por supuesto, Estados Unidos dijo no. No queremos que otros países tengan ningún medio de liquidación entre ellos. Cualquier liquidación entre un país y otro tiene que pasar por Washington y por el dólar estadounidense. Y otros países. En primer lugar, Gran Bretaña se rindió ante esto, y el resultado fue la pérdida del Imperio Británico. Sus reservas de divisas, sus colonias y los países que utilizaban la libra fueron transferidos a Estados Unidos hacia 1950. La libra se desplomó en valor y Gran Bretaña comenzó su largo proceso de desindustrialización. Otros países, el resto de Europa, una vez que Gran Bretaña se rindió, no tuvieron más remedio que seguirle el juego. Por primera vez ahora, el mundo ha vuelto a 1944-1945 para crear una especie de relación mutua, un acuerdo bancario internacional para gestionar las relaciones entre monedas que no está dirigido por la OTAN, Estados Unidos ni el sistema de la Guerra Fría. Cuanto más sube el oro, más evidente se hace la incapacidad, hasta ahora, de los demás países del mundo para abordar y resolver este problema. Adelante, Richard. Permíteme poner esto en contexto, pero también asustarte. La misma lógica que lleva a los europeos a mirar con regocijo esos 300.000 millones, como una forma de hacer que su propia gente crea que el horrible error que cometieron al entrar en una guerra como esta, el enorme daño que la guerra ha causado a su economía, pueden cubrirse haciendo que parezca que ahora hacen que otro pague. De eso se trata realmente. No es suficiente dinero para cambiar la estructura básica de lo que está ocurriendo. Suena como una cantidad enorme y es una gran suma de dinero, pero no basta para alterar la situación fundamental. En segundo lugar, déjame asustarte. China tiene, la última vez que lo comprobé, unos 750.000 millones de dólares en bonos del Tesoro de Estados Unidos. ¿Qué impediría a Estados Unidos decirles que ahora eso no vale más que papel higiénico? No vamos a pagarte los intereses, no vamos a pagarte el principal, y a partir de ahora trataremos con el resto del mundo. Cuando tengamos que endeudarnos para el gobierno estadounidense, pediremos prestado al resto del mundo. Fin de la conversación. O quizá lo hagamos por la mitad de los 750.000 millones de dólares. ¿Qué les impide hacerlo? Sabes, esto es una locura. Esto es lo que estamos viendo. Estamos viendo el fin del imperio. Estas son las cosas que ocurren cuando el imperio ya no puede funcionar. Estados Unidos se enfrenta a una contradicción fundamental. No puede mantener los acuerdos mundiales del periodo posterior al 45 y al mismo tiempo luchar contra Rusia y China y estar implicado en una guerra en Ucrania y, ya sabes, prepararse para quitarle el petróleo a Venezuela. No puede hacerlo. Ese es el problema. No puede hacerlo. No quiere admitir que lo está haciendo. No puede hacerlo. Así que están sacando cosas disparatadas, cosas que no tienen sentido, salvo como el final de un imperio. Una de ellas es, vamos a tomar... Por cierto, si lo entiendo bien, ya se han quedado con los intereses de los 300.000 millones y los han usado para la guerra de Ucrania. Claramente, esa gran jugada no cambió nada. Y ahora quieren quedarse con el principal. Por supuesto que sí, ya sabes, es el mismo juego. ¿Y qué provoca eso? Todo lo que Michael acaba de decir y una docena de cosas más. Todo el mundo se pregunta ahora dónde guardar su dinero porque el imperio, el emperador, ya no está en condiciones de hacerlo. Estados Unidos le había dicho al mundo, podéis guardar vuestro dinero aquí porque somos el lugar más seguro para que cualquiera mantenga cualquier tipo de riqueza. Somos los que menos la agravaremos. Somos los que menos la amenazaremos.
Ni siquiera tenemos un partido socialista o comunista digno de ese nombre en términos de poder político. Así que no tienes que preocuparte por eso. Tenemos una fuerza laboral dócil y desorganizada. Te ofrecemos condiciones maravillosas. Así que, por favor, toma una buena parte de tu riqueza y tráela aquí. Eso nos da aún más poder como imperio para ofrecerte esas garantías. De hecho, al ubicar tu riqueza aquí, estás financiando nuestra capacidad de garantizar esa riqueza. Eso es lo que es un imperio. Eso es lo que hace un imperio. Eso es lo que hicieron los británicos en el siglo anterior. Y ahora ya no pueden hacerlo. Permíteme darte lo que quizá no veas de inmediato como otra señal. Ahora estamos ejecutando personas en barcos a ambos lados del hemisferio occidental. Lo hicimos durante un tiempo en el Caribe con los venezolanos y los caribeños, y ahora he sabido en los últimos 2 días que hemos ido al lado del Pacífico y lo hemos hecho de nuevo. No arrestamos a estas personas. Sin juicio, sin jurado, sin abogados, nada. Ejecución sumaria. ¿En nombre de qué? De una guerra contra las drogas. Amigos, Estados Unidos ha tenido una guerra oficial contra las drogas durante al menos los últimos 75 años. Se ha demostrado incapaz de detenerlas. Puedes conseguir todas esas drogas en cualquier lugar de Estados Unidos. Urbano, rural, este, oeste, norte y sur. No somos capaces de detenerlo. Matar gente sumariamente es algo absurdo para quien se supone que defiende la ley y el orden, y si se me permite decirlo, un orden internacional basado en normas. ¿Qué norma exactamente es esa? Matar gente en barcos. Si arrestas a alguien por el tráfico de drogas dentro de Estados Unidos, no lo matas. Aunque sean declarados culpables, no los matas. No hemos matado a nadie en el tráfico de drogas por ese delito en la memoria de nadie. Bien, estos son signos de un imperio que no puede funcionar. Por supuesto que la gente recurre al oro. Es una de esas cosas que, aunque no creo que sea lo correcto, pero eso es otro asunto, la gente considera más segura que las demás alternativas. Lo que espero que la gente tenga en cuenta no es si es más seguro o no, en mi opinión no lo es, sino que podamos discrepar. Lo importante es que están huyendo de lo que ahora es claramente, aunque no se atrevan a decirlo, una ruptura en el comportamiento de un imperio. En cuanto a los europeos, incluso han tenido un debate entre ellos al respecto. Sus abogados les están diciendo, estáis dando un paso increíble aquí. Porque donde quiera que haya riqueza, si son los europeos quienes la generan, entonces Europa será precisamente el lugar donde te asegurarás de no mantenerla. Y esto ocurre en un momento en que todos admiten que sus economías atraviesan serios problemas, sobre todo la británica, la francesa y la alemana, que son las 3 principales de esa parte del mundo. ¿De verdad quieres ahora dañar tu reputación como lugar para conservar la riqueza, cuando ha sido el lugar donde se ha acumulado de forma desproporcionada durante los últimos 500 años? Este es el fin del Imperio Occidental. Último punto, antes de que vuelvas. Parte de la razón por la que los BRICS no han desarrollado su propia moneda, su propia capacidad, lo cual, por cierto, todos estos acontecimientos los impulsarán a hacer, y a hacerlo más pronto que tarde. Michael tiene razón en eso. Una de las razones por las que no lo han hecho, debemos tenerlo en cuenta, es que estos son puntos importantes que se están debatiendo dentro de China. El espectacular crecimiento de China durante los últimos 35 años dependió en parte del imperio del dólar. Fue en ese contexto donde los chinos encontraron la manera de crecer más rápido que Estados Unidos y convertirse en el núcleo manufacturero de la economía mundial. Así que, con razón, están preocupados. No hagas la transición hasta que estés muy seguro de que los beneficios de hacerlo superarán los costes inevitables de renunciar a algo que te ha funcionado tan bien.
Hay un chiste que circula en China sobre no aislarse de Estados Unidos mientras éste siga haciendo cosas muy útiles para ellos, como mantener el sistema SWIFT y conservar el dólar como moneda de intercambio universal, aunque sea en el grado reducido en que lo es ahora. En otras palabras, es la vieja dialéctica, y deberíamos tener cuidado de no quedar atrapados en ninguno de los dos lados. Permíteme explicarlo muy brevemente por última vez. Del lado de Estados Unidos, el argumento es el siguiente. China es una superpotencia solo porque incorporó capitalistas privados hace 30 años. Tras la muerte de Mao y el fin de la revolución cultural, hubo un cambio, una entrada de capitalistas privados extranjeros, europeos, y luego la apertura para los propios chinos. Así que ese es un lado de la dialéctica. Eso ocurrió, sin duda, y fue muy importante para el crecimiento de China, sin duda. Pero al mismo tiempo, el gobierno chino mantuvo una posición absolutamente dominante en la economía china. El gobierno lo hizo y el Partido Comunista dentro del gobierno conservó su poder. Y eso es una parte igualmente importante del crecimiento y el éxito de la economía china. No se puede explicar por qué China lo hizo mucho mejor que cualquier otro país del sur global bajo el régimen del imperio estadounidense. Bien, pues la dialéctica es la interacción entre el sector público y el sector privado. La razón por la que superaron a Estados Unidos es que Estados Unidos no entiende la dialéctica y está tan atrapado en su propia ideología que impide al gobierno hacer todo tipo de cosas que necesita que el gobierno haga. Los chinos no tienen ese problema y los estadounidenses no pueden verlo. Así que el proceso dialéctico ha cambiado y eso le está costando al Occidente cada día. La guerra en Ucrania es una metáfora perfecta. A pesar de todo, cada escalada, incluidas las nuevas sanciones a las compañías petroleras anunciadas en las últimas 24 horas, los F-16, los tanques Abrams, los distintos misiles, el sistema Patriot, los HIMARS, nada de eso funcionó. No funcionaron. Por eso hay una escalada en cada paso. Y si yo fuera una persona que hace conjeturas o apuestas, no lo soy, pero si lo fuera, apostaría que todo este asunto de sancionar a las compañías petroleras no es más que una forma del señor Trump de recortar sus pérdidas. Ucrania se está hundiendo y ya hay un enorme juego de culpas entre europeos y estadounidenses. ¿De quién es la culpa? Así que sí, claro, sancionemos eso. Claro, Estados Unidos hizo su parte. No somos nosotros. Cumplimos con nuestra parte. Sois vosotros los europeos. Y los europeos dirán exactamente lo contrario. Este juego de culpas será otra señal más de un imperio en disolución.